Buenos días. Un día a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo RTP 96.5, FM en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7, FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es en todas partes del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Como dice el líder Jalalaj, las fechas no que mienten. La mesa corrupta. Bueno. Ambos, como dicen la Naki de la Yaque, ambos dos, dicen que hoy es martes 26 de mayo. Sí, pues el domingo fue 24 de mayo. Hoy es martes 26 de mayo, no creo que sea digno de felicitarles por poner bien la fecha, ¿no? Me avisan cuando se conecte nuestro invitado. A ver, yo tengo que hacer una rectificación y complementar la información. Yo el día viernes hablé del tema de CENEL. Y por si acaso yo le voy a pedir a Diana Denis que insista con el gerente de CENEL para tenerlo aquí. Y tengo que hacer una corrección. Por eso era que no me acordaba el nombre. ¿Se acuerdan que decía no me acuerdo el nombre, Porque tuvo una confusión con una funcionaria que me atendió espectacularmente bien en el Banco Central, que lo dije aquí, donde cambian los billetes de a 100. Porque aquí en el Ecuador los bancos no reciben billetes de a 100, unos a nadie y otros a menos que sean sus clientes. Otros sí reciben. O sea, aquí esto es, cada uno hace lo que le da la gana. Bueno, lo cual no es novedad porque ustedes ya saben que el sueño húmedo de la gente de la superintendencia de bancos es irse a un banco, ¿no? Mientras más grande, mejor. Ya. Ahora sí voy a ser exacto. La persona, el funcionario, hombre de CENEL que me atendió, resolvió el problema, lo hizo de una manera eficiente, eficaz, amable, educada, empática. Es el señor Diego Villao. El señor Villao estaba de turno, cuando uno llama pues a quejarse, estaba de turno el día, esto fue si lo dije el viernes, no pudo haber sido el viernes, esto fue o miércoles o jueves. Ya. Inmediatamente me mandó el impulso electromagnético, porque pese a haber ido a cancelar ¿dónde están las oficinas de la empresa eléctrica? ¿Dónde ha estado siempre la empresa eléctrica del Ecuador, Inc.? Cuando Guayaquil era más chiquito, pero aquí no se iba la luz nunca. ¡Nunca! ¿Ya? Con Mr. Capwell o sin Mr. Capwell. Aquí no se iba la luz. Llego y me dijeron, no se puede pagar. Aquí ya no cobramos. Esa es otra. ¿A cuento de qué las instituciones del Estado ya no cobran, sino que delegan a otros que cobren? Hasta ahí estaría maravilloso. El problema es que cada vez que uno tiene que pagar algo, le cobran una comisión, porque obviamente pues el que cobra, franciscano no es, ¿no? Entonces son 59 centavos por cada trámite de cada persona, es un montón de plata. Y empieza a multiplicarlo por todas las instituciones que no cobran. ¿Por qué? Que ahora cobrar también está tercerizado. Porque, aquí hay un ratito. Yo soy de los que sostengo que la Asamblea Constituyente, para comenzar, eso de los plenos poderes era una imbecilidad, porque no estamos en tiempo de los autócratas, ni en el tiempo de autoridades irresponsables. ¿Ya? Pero eso es lo que hicieron. ¿Ya? Y la Asamblea Constituyente se mandaba los famosos mandatos constituyentes. Una innovación en el derecho constitucional, al menos ecuatoriano. Y en uno de esos mandatos constituyentes eliminaron algo que lamentablemente en el Ecuador se prostituyó, pero con mayúsculas enormes, que fue el tema de tercerizar. Y en base creo que fue al mandato constituyente 8, me disculpan si no recuerdo exactamente el número, pero es que yo no le paraba mucha bola a las estupideces de esta gente. Pero bueno, hubo un mandato constituyente que acabó con la tercerización y la ciñó a 4
funciones porque no eran intrínsecas a la labor de la institución. Por ejemplo, si usted tiene si hay un banco, el banco no tiene por qué tener cocina y cafetería, pues, ¿no? Si quiere, la tiene, pero no está obligado. Podría contratar y de hecho puede contratar el servicio de catering. Volviendo al mismo ejemplo del banco, el negocio del banco no es tener una compañía privada de seguridad. No, pues no es. El negocio del banco en mis tiempos era tomar plata, prestar plata. Ahora el negocio del banco es de todo. Entre otras cosas, gentil y patrióticamente cobrarte el agua, la luz eléctrica, un poco de cosas y claro, timbrarte una comisión por hacerlo, ¿no? Tan bondadosos que son. Ay, Dios mío. Disculpen, es que después de 3 días uno está con ganas de vacilar. Tuvo que haber un muerto para que la ATM anuncie instalación de semáforo en el kilómetro 14,5 de la vía de la costa. Han habido muchos accidentes, está en el periódico ahora. Un muerto. Otra cosa, ¿dónde están los señores de la ATM? Porque en el centro de Guayaquil no están. Están en la calle Pichincha, donde han dejado un espacio por el que a duras penas pasa un carro, porque están ampliando la vereda. La calle Pichincha es una calle fundamental para el tránsito de los vehículos en sentido norte-sur. Bueno, cada vez la achicaron más. Bueno, la famosa calle Panamá, se llevaron media calle. Bueno. Y parten además de una mentira. La calle Panamá nunca fue una calle ni de comercios ni de restaurantes. En la calle Panamá se secaba cacao, señores. ¿Ya? A ver si se ubican. En Malecón, Panamá, General Córdoba. ¿Por qué cree que el Córdoba, que fue durante muchos años campeón de Guayaquil en la década de los 20, era conocido como el equipo de los cacagüeros? Los cacagüeros eran los que sembraban cacao. Porque en esas calles se sembraba cacao en las veredas. ¿Ya? Cuando este paisito comía del cacao, porque no había banano, peor petróleo, ¿no? Camarones ni soñando, ¿no? Ya. Pero volviendo a nuestro tema. Ok. Todo esto sucedió porque cuando yo pues estoy en el programa tengo que poner el teléfono en silencio porque no me empieza a sonar en medio programa y se ve feo. No se ha conectado. Entonces lo vamos a llamar. A lo mejor se olvidó. Entonces aquí lo llamamos. Un ratito. A ver, un tema de enviar al correo, no al WhatsApp, porque hay un problema con la computadora. Bueno, entonces, el señor Villao es un empleado de primera. El individuo aquí tengo de puño y letra del tipo. Estoy esperando que el señor gerente de CENEL acepte la invitación y tenga la bondad de darnos la entrevista. No, obligado no está, por si acaso. Y no es que va a comparecer, porque yo no soy ni juez ni fiscal. Ya. Aquí está este individuo que firma Roja. Inspector, parece que dijera aquí Carmen, es hombre, no puede ser Carmen. Esto fue el 20 de mayo. Salgamos de dudas, el 20 de mayo fue el miércoles. Claro, porque mañana sería 27. Esto fue el miércoles. Mise medidor de envase en manos de la recepción. Claro, porque cuando no me pudieron dar un impulso porque el medidor estaba dañado durante 4 horas y media, ¿ya? Al día siguiente, porque me mamé toda la noche sin luz, ¿ya? Los señores de CENEL que fueron se dieron cuenta que ese medidor no valía para un carajo y lo entregaron en recepción. Pero este individuo, Rojas, o como se apellide, aquí tengo su puño y letra, ¿ya? Y pueden saber muy fácil, porque él es grandes clientes, pues si yo consumo 40, 50 dólares de luz, pues si vivo solo. Este reporte es el 011 90 82, 011 90 82 para los de CENEL. Ya. Medidor 120 96 12. Bueno, este individuo, y aquí está de su puño y letra, y ya me voy a poner en contacto con mis abogados, ha escrito que yo he puenteado energía.
O sea que me he puesto a robar. Mira, hijo de la gran flauta. Yo no es que he robado energía, en mi vida le he robado nada a nadie. Y como dijo el marqués de la Rochefoucauld, el célebre filósofo cínico francés, honesto no es el que nunca ha robado. Honesto es el que pudiendo robar, prefirió no robar. Y yo he estado en lugares donde se puede robar. En distintas formas de robar. Estuve en la asamblea, fui intendente de compañías, ¿ya? Aparte, liquidé la flota bananera ecuatoriana y tuvimos un ahorro de 10 millones de dólares que nos perdonaron los noruegos de buena gente, porque además sabían que no les íbamos a pagar, pero nos lo perdonaron. Y nunca se perdió un centavo. Pero bueno, ahora sí, ya está con nosotros nuestro invitado, con nosotros el doctor Lolo Echeverría. Doctor Lolo, buenos días, gusto de ver a vuestra merced. ¿Cómo está? Buenos días, encantado de estar con usted nuevamente. No, el placer es todo mío. Ahora sí. Un saludo para la numerosa clientela que usted tiene. Ya estamos en la época de Roma, que tengo clientes. No, oigan, guarde el machete. Oigan, el problema con el doctor Lolo es que hay que andar con cuidado, porque como un hombre de vasta erudición y cultura, te mando una frase que si tú no estás pilas, marchas, ¿no? En Roma los políticos, especialmente los que querían serlo, no salían de su casa hasta que hubiera un número significativo de individuos a los que llamaban clientes. De ahí viene la palabra clientela. Eran personas que esperaban que cuando este hombre llega a algún cargo público, los coloque. En Ecuador, ¿se acuerda en tiempos del... Es un país de clientela. ¡Largo! ¿Se acuerda cuando el ingeniero Febres Cordero, que en paz descanse, estaba en su residencia en la calle Bálsamos, en la ciudad de Lourdes, en Guayaquil? Le decían la perrera. Porque como estos no tenían su erudición, doctor Lolo, le hubieran dicho nomás que eran los clientes. Iban ahí. Claro. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar? Todos esos tienen clientes. Ahora sí, es indudable que el presidente de la República, y luego entramos a lo que dijo, pero ha innovado. Porque yo no me acuerdo, y no sé si su merced se acuerde, de algún presidente que haya metido medios audiovisuales y videos en el mensaje a la nación. Yo en el Ecuador no me acuerdo, no sé si en otro país de América Latina se le hayan adelantado, pero en todo caso pues el presidente parece que está embarcado en el tema de la inteligencia artificial y el equipo de comunicación. A ver, cuénteme, explíqueme. Bueno, es una novedad sin duda alguna, es la primera vez que yo, de lo que yo recuerde, que se hace la mitad discurso y la mitad videos. Y por lo tanto es la mitad del mensaje del presidente y la otra mitad mensaje de los expertos en comunicación del gobierno. Ahora, esto tiene una ventaja. Sí, claro. Y es menos aburrido que los discursos de antaño. Pero tiene también una desventaja. Y es que tiene un tinte publicitario. Y otra, yo le añadiría una tercera, que como no creo que el señor presidente sea experto en edición de videos, lo que uno dice, lo dice uno. O lee el prompter de lo que ha escrito uno. En el video uno no hace el video. Así que le podría a alguna persona ineficaz o alguien como dirían los españolitos, pues con mala leche, le mete por ahí un torpedo, ¿no? Ese es el otro pero. Claro, tiene razón, sí. Así que bueno, no todo es como parece agradable. Por otro lado, en los videos está lleno de números. Los números tienen la ventaja de que parecen verdad. Ah, sí. No siempre son verdad, pero parecen verdad. Sí, claro. Uno ve 2 más 2, dice 4. Claro, eso es verdad. Pero después uno ve una cifra de unas supuestas obras o cosas y ¿cómo es el Código Civil? La buena fe se presume. O es como las cifras del desempleo, ¿no? Le dice, a ver, ¿cuántos empleados hay en el país? En aritmética es bien sencillo, pero en política se dice, a ver, es que hay empleo formal, empleo informal, empleo seguro, empleo pleno, busca empleo, no tiene empleo pero ya no busca, y bueno, y entonces empiezan a hacer tantas categorías que ya a la final los números no tienen significación. No, a la final pasan del 100% de tantos números que ponen, porque para mí, a ver, el empleo es el empleo pleno, la persona que está asegurada Eso es el empleo, y recibe todas las bonificaciones de ley, ese tiene un empleo
Llámelo como quiera, pleno, digno, completo, etcétera. Ese es el de ahí. El resto... Tiene empleo y tiene que tenerlo en las condiciones que las leyes determinan. Así es. Si no, no vale. O sea, vale para comer, porque indudablemente el que no tiene nada está peor que el que tiene algo, pero el empleo, para poder llamar empleo, tiene que ser empleo formal y cumplir con la ley. Ya. En general las cifras son así, ¿no? Bueno, ha bajado el riesgo país. Ah, bueno, si ha bajado es mala noticia. No, esta es buena. Sí, porque la gente piensa, Pero, bajó, es mala noticia, claro. claro. Esta es muy buena. Han subido las exportaciones, pero ha bajado el riesgo país. También depende de cómo se diga, ¿no? Sí, El pero ya le da un tinte negativo. sí, es que bueno Ahora, que... ¿cómo llega eso a la gente? A ver, Son muy buenos números, muy buenas cifras, muy buena realidad inclusive, pero solo afecta a un sector muy pequeño de la parte alta, pero no llega abajo. Y este es uno de los problemas que tiene el gobierno. Tiene buenos datos correcto. macroeconómicos, pero no ha mejorado ni el empleo ni la calidad de vida. ¿No? Y el presidente anunció, y esperemos que lo haga ya, porque sería un honrón, anunció que se va a hacer una compra multimillonaria, macro compra, una macro importación de medicinas de gobierno a gobierno con la Federación India, que es el mayor productor de medicina genérica del mundo. Creo que la India hace más medicina genérica que todos los demás juntos. Si se logra hacer una macro compra sin que de gobierno a gobierno, sin que nadie meta las uñas, y que cuando lo manden a los hospitales no se pierdan los camiones, o sea que al final de cuentas la gente recibe las medicinas, ahí ese dato le va a llegar a la gente, a la enorme mayoría de la gente. Claro, pero bueno, ahora el problema no es la compra de medicinas, Ajá. porque medicinas hay en todas Sí, partes, hay muchos vendedores. sí, El problema es quién compra, cómo compra y en cuánto compra. sí, Ahí está, bueno, ahí está el problemita, porque, mire, primero se han atomizado las compras, todo el mundo quería hacer compras. Si es que se hace la compra unificada, es más barato, se puede conseguir claro, más baratas las medicinas. claro. Pero tiene un problema que cuando hay corrupción, la corrupción se hace también enorme, ¿no? Claro, porque Así está, es como el famoso cuento del matasiete, que lo que mató fue de un golpe 7 moscas y lo fueron a llevar para que mate al logro porque había matado a 7 de un golpe y el hombre casi se muere del susto en el cuento. Claro, sí, lo que usted dice es verdad. ¿eh? Eh, y el problema es que en todas estas ínsulas baratarias, llamados países latinoamericanos, lamentablemente, desde hace algunas décadas, porque no siempre fue así, las cosas se pierden, aumentan de precio. Oiga, pero hubo un tiempo que no había ni gasa en los hospitales. Hasta la gasa se la robaban, pues, doctor Lolo. Sí, claro, pero mire, sí, siempre ha habido esto, ¿no? Acuérdese que se importaron tractores de oro, así se llamaban por el sobreprecio que Sí, pagaban. eran de oro. Es como la carretera, una de las vías que va al aeropuerto, pues, que tiene el costo por kilómetro que parece que la han hecho en oro. Y resulta Sí, que no la claro, han hecho en oro. Ahí tiene así otro es, ejemplo, sí, para, sí, sí. recientito, pero es fresquito, fresquito, fresquito. Fresquito. Eso, tenemos las carreteras más caras del mundo. Eso no significa que son las mejores. Están llenas de, Claro. ya están llenas de baches. Pero no, tiene usted razón. A ver, Ahora, si las medicinas se hacen las compras centralizadas y hacen personas honestas, honradas, y además lo hacen con eficiencia, no compran en exceso, no compran lo que no se consume, se distribuye bien y pronto. Entonces, claro, eso es todo un proceso, todo un procedimiento. Si se hiciera así, santo y bueno.
Pero estaríamos en Suiza. Es que, doctor Lolo, estaríamos en Suiza, en Suecia, en Noruega, en Nueva Zelanda, porque ahí le garantizo que no pasa nada malo con las compras en esos barrios. Y con una cláusula, que lo que se compra, si el Estado no lo ha usado y tiene un vencimiento que se acerca a los 6 meses, que lo pueda cambiar. Porque una manera de robar es dejar vencer las cosas para comprarlas de nuevo y llevar de nuevo. ¿No? A ver. Giles no somos, ¿no? Sí, sí. Los trucos para la corrupción son infinitos. Por eso es tan difícil combatir la corrupción. Bueno, García Moreno, Rocafuerte y Alfaro tenían otra teoría sobre que no era difícil. Fusilaban nomás. Sí, García Moreno dice que iba a las oficinas públicas a las 7 de la mañana a tomar lista de la hora que llegaban los funcionarios. Bueno, después ya se sienten vigilados. Se les acabó. Y se comportan mejor. Sí, no, claro. Pues ¿quién se iba a arriesgar a llegar, que les juegue el número y que el día que él llega tarde se encuentre con el doctor García Moreno parado al lado del escritorio con el reloj de bolsillo, porque no había, y le preguntara, ¿se le murió alguien en la familia? No. ¿Y por qué llega tarde? Y el otro hombre del miedo le podía dar hasta un soponcio, porque entiendo por las crónicas, aún los partidarios de García Moreno dicen que infundía mucho respeto, otros dicen que infundía pánico y terror, los que no eran partidarios de él. Pero en todo caso no era bueno tener una discusión con ese señor. Claro. No era bueno para la salud. Pero bueno, tenemos lo de las compras. Hay una frase que se ha hecho, al menos la que destacó mucho el Universo, y yo quiero que usted, analizándola, es una frase real, tiene gran pegada, o es una de esas frases que son muy lindas, muy bonitas, muy fáciles de decir y no son tan fáciles de hacer. Dijo, si las mafias están esperando que el gobierno se canse, primero se cansarán ustedes porque yo no me voy a cansar. Excelente. Yo acotaría que la obligación del presidente de la República es no cansarse. Por eso es que yo le critico, entre otras cosas, a Drácula, a Frankenstein, a Maguat, que habiendo tenido un derrame cerebral brutal, haya aceptado ser candidato a la presidencia de la República, ganado con fraude y después no podía trabajar porque casi se muere. Pues. Pero este señor está sano. ¿Cómo es la frase esa? ¿Cómo la entiende usted? Mire, dijo algunas frases de esas cifradas. Ya. Es interesante su análisis. Una de ellas era esto de no me rindo, no retrocedo. Bueno, eso delata que tiene una presión. Es decir, que alguien está esperando que se rinda, que alguien le ha dicho que cuidado vayas a rendirte. Es decir, delata algo. Claro. Esa frase. Claro. Uno no habla de lo que no existe. Exactamente. No hay la preocupación, no hay la frase. Yeah. La otra frase de esas cifradas decía que sus enemigos no tendrán dónde esconderse. Una frase muy notable. ¿Pero qué significará? ¿Significa que va a perseguir a los enemigos? ¿Que va a perseguirle la justicia? ¿Que va a hacerle perseguir por la Contraloría? ¿Quiénes son los enemigos? Porque no los nombra. ¿Y por qué son enemigos? A ver, porque yo entiendo que los EDO y toda esta gente y los que roban son enemigos de todos los ecuatorianos, de la patria. Hablaba de los enemigos políticos. Pero los enemigos políticos no son necesariamente malos, son enemigos políticos. Es cierto, sí, pero bueno, en la era de la polarización, todos los enemigos son malos. Sí. Aquí y en Estados Unidos, por si acaso, ¿no? En todas partes, sí. Ahora, mire, una cosa curiosa es que nunca nombra el enemigo. No. El presidente continúa fiel a la polarización. Todo el discurso estaba hecho en referencia a supuestos enemigos, pero a ninguno los nombró. Eso tiene una ventaja. El que escucha es el que le pone el nombre al enemigo. Claro. Otra, entonces, que nadie lo puede acusar de que lo ha difamado. Exactamente. Entonces,
el que escucha dice, unos dirán, ah, es del correísmo, otros dirán es del comunismo, otros dirán es del periodismo. Cada uno le pone el Así nombre que es, quiere. sí. Entonces, cuando dice no tendrán a dónde esconderse, bueno, más de lo que pueda parecer, porque nosotros podemos ser el enemigo. You never know, uno nunca sabe. Ese es Sí, el problema de no nombrar al enemigo. sí, y otro, si no te, a ver, yo entiendo que es una figura literaria, un hipérbole, como decía mi maestro de literatura, el licenciado Tomás Pantaleón Tapia, que en paz descanse, pero no tendrán dónde esconderse dentro de las fronteras de la patria o en los países con los que tenemos un tratado de extradición y que se den por satisfechos de las garantías del Ecuador de que no los vamos ni a, bueno, aquí no hay pena de muerte, pero que tampoco se los va a torturar, porque, perdónenme, pero los enemigos siempre tienen dónde esconderse. Por ejemplo, Claro. si alguien está tan loco como para irse a Corea del Norte a esconderse, allá no lo va a poder perseguir. Un poco difícil. En otra oportunidad dijo, soy un mal enemigo, Ah, sí. ¿recuerda? Sí, 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 sí. Sí. Entonces, esta frasecita tan sencilla da para un pequeño tratado. Sí, claro. Como diría Quevedo, un opúsculo. Claro, Sí, sí, sí. Quevedo era bueno. Pero lo que pasa es que Quevedo, bueno, claro, era político, él era la mano derecha del duque de Osuna, que lo Sí, acusaron de pues, traición, claro. Quevedo era político, era político, aunque no estaba en la primera fila del mando. estaba atrás. Sí. Era, sí, además era espadachín, se había batido a duelo, o sea, Quevedo era un tipo bastante, y sus escritos, unos son extremadamente serios y dificilísimos de leer, Méritos. y en cambio otros escritos de Quevedo, pues, han dado fama a que muchos escritos satíricos, burlescos y groseros se le atribuyan a Quevedo cuando ya no son de Quevedo. Pero es que de Quevedo, bueno, pero Quevedo sí, sí tiene sus... Él odiaba a Góngora, don Luis de Góngora y de Argote era un hombre que tenía una nariz muy grande, y a Quevedo no se le ocurre nada mejor que dedicarle el poema que comienza: era Ovidio Nazón, era su hombre a una nariz pegado. Eso es Y genial. tenía una guerra muy fuerte, Claro. pero con armas literarias. Sí, 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 sí. No, sí. Pero a un hombre que tiene una nariz protuberante, que este desgraciado le escriba, érase un hombre una nariz pegado, y que después como quien papas pela lo acuse de, en ese tiempo grave, de judaizante, como decían en ese tiempo, porque le dijo las 12 tribus de narices era. De frente le está diciendo que lo que en España del comienzo del siglo XVII era peligroso para la salud de uno. Sí, sí. Pero bueno, esa era Quevedo. A ver, ¿qué otra frase encontramos? Como usted le dice, está cifrada. Oiga, de verdad, parece que el presidente ha leído bastante de los libros de Ian Fleming o las adaptaciones posteriores. Bueno, pongamos una de verdad inocente, A ver. esta de que ahora viene el año de las obras. O sea que los Esta es anteriores una que... frase, esta es una frase notable porque delata primero que han hecho falta las obras. O que no han hecho. Exacto. Entonces, este va a ser el año de las obras. Bueno, De paso, ofreció las mismas obras que ya ofreció el año anterior y que no se han hecho. no. Entonces, en parte era un informe de incumplimiento y de nuevos propósitos con las mismas obras. Pero hay más en esto de las obras. A ver. ¿Cuáles son las obras que ofreció? Mencionó algunas, ¿no? Pero- el quinto puente, Ya, ¿dónde es el quinto puente? En Guayaquil. Ya. Sí. ¿Cuál otro ofreció? el metro. ¿Y dónde es el de metro? Quito, Ya está. el metro Ya. de Quito Ya está. Entonces, Ya. yo que soy mal pensado, digo, puf. y el Museo Nacional. Sí. Oiga, ojalá las haga. Mencionó. Ojalá las haga. Ojalá las haga, sí, claro. Pasará la historia porque si no las es hace. tan fácil, mire. Veamos. El quinto puente y el metro son obras de los gobiernos seccionales. Obras que estaban en marcha ya. Bueno, el metro está totalmente en marcha hasta la parte que funciona.
Él ha ofrecido los 3 tramos que van hacia el norte, entiendo, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿y no será que quiere tomarse el metro para el gobierno manejar el metro? Pero ¿usted cómo cree que se quiere tomar el metro? ¿Con hielo o sin hielo? ¿Las rocas o Bueno, puro? si va a financiar, mire usted, A ver. la prolongación del metro Ujú. ya tiene financiamiento, según dice el alcalde. Lo que necesita del El gobierno aval, es el aval. claro. El aval lo ha pedido hace 2 años y no le ha dado el aval. ¿Y por qué no le ha dado el aval? Bueno, ahí hay algunos misterios, hay algunas cosas a explicar, pero como no es un gobierno que ande explicando las cosas, entonces no sabemos. ¿Misterios pero dolorosos o gozosos? Porque dependiendo hay un abismo, te lo digo. Son misterios misteriosos, diría. Eso. Y en el quinto puente entiendo que efectivamente la prefectura hizo esto una mancomunidad cuando estaba la prefecta Marcela Guiñaga, quien renunció por temas personales, la salud de su esposo, flamante esposo, tiene muy poco de casado. Además venía a recibir el golpe de la muerte de su padre con esa enfermedad maldita, que no voy a decir el nombre. Y el problema es que para hacer me imagino que para el metro, bueno, menos porque eso es por abajo, pero en el quinto puente están todavía discutiendo las expropiaciones. Pues no que acuérdese, doctor Lolo, que en el Ecuador, eso de que algo se haga rápido, solo cuando la fiscal Salazar, que ahora está en Buenos Aires, y verá que yo no soy partidario del señor que está en Bélgica, porque ese lo enjuició penalmente a mi hijo por magnicidio. Le ganó mi hijo los 2 juicios, ¿no? Primera y segunda instancia. Pero así que no tengo motivos para ser partidario de él, tampoco tengo motivos para odiarlo. Creo que hizo cosas muy buenas y creo que hizo cosas muy malas. Y la balanza, y como dijo Chu Enlai, cuando en 1973, en las conferencias de paz de Vietnam, los franceses, que usted sabe, la grandeur de la France, le preguntaron, Monsieur Premier, ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa? Y van a ser 200 años. Bueno. Y Chu Enlai les contestó, es muy poco tiempo el que ha pasado, hay que esperar que pase más tiempo. Ya, ok, ya. Entonces ahí estamos, en el quinto puente están embarcados en la expropiación porque siempre el dueño del terreno no está de acuerdo con lo que le quieren pagar y el que expropia no está de acuerdo con lo que pide el dueño del terreno. Pero pero yo tengo una solución muy simple. El valor es el avalúo comercial. No es que el dueño del terreno tributa sobre el avalúo comercial. O que quiere hacerla, porque nadie puede vivir en paz con Dios y con el diablo. O sea, mi avalúo comercial no es tan alto, o sea, tributo menos. Pero si me lo quieres expropiar, no, vale 10 veces más. ¿Cómo? Pues es comercial. El catastral sí era una ridiculez, ahora están más cerca, ¿no? Pero ahí están en el tema de la expropiación, pero claro, es un tema iniciado por la prefectura. No es nuevo. Así es, correcto. Pero mire, esas obras así atrasadas, intervenidas, quitadas, devueltas, esas aumentan los precios. Sí, entre Yo van y vienen. recuerdo, mire, la Panamericana Sur en la entrada de Quito hace muchos años, allá por el año 2000, se hizo esa entrada y recuerdo que el alcalde me invitó a la inauguración y yo le pregunté, ¿cómo es que esto costó 5 veces más de lo presupuestado? ¿Cómo es esto posible? Porque me llamaba la atención. Y me dijo, bueno, es que toda esta parte del sur era terreno flojo, era francamente lodazal. Y entonces hubo que desalojar toneladas y toneladas y después tapar eso, llenar eso con tierra firme, con ripio, etcétera. Le dije, pero bueno, en el presupuesto estaba el estudio de suelos. O no se hicieron los estudios de suelos o se hicieron mal y entonces alguien tiene que ser responsable de eso. Y me dijo, sí, cierto, podríamos enjuiciarle a la empresa encargada del estudio de suelos, pero el juicio tomaría 5 a 10 años y el costo se multiplicaría por 10 o 20 veces.
Y entonces prefirió hacer con el Ah. sobreprecio que había impuesto ya el tiempo. Eso pasa con las obras que se dilatan, que se discuten, que se enjuician. Vea, doctor Lolo, un ejemplo poquito más nuevo. Cuando yo tuve el inmenso placer de trabajar con vuestra merced en Gamavisión, cuando era de sus dueños, cuando no se le había robado el Estado ecuatoriano. Y digo el Estado porque el robo se ha perpetrado se ha mantenido a través de distintos gobiernos. Y si a alguien no le gusta lo que yo digo, pues, que vaya a reclamarle al Tribunal de Derechos Humanos de Ginebra de las Naciones Unidas. Yo no creo que crean que yo tengo influencia en las Naciones Unidas para cambiar un dictamen. ¿Ya? O que los dueños le hayan comprado a las Naciones Unidas. No me jodas. Pues, ya. A ver, yo recuerdo que entrevisté al que en ese momento era ministro y luego fue fiscal, a don Galo Chiriboga, con el que teníamos la circunstancia de tener parientes en común, que es lo mismo que tenía él con el presidente Correa, parientes en común. Nunca fue tío de Correa, tenía parientes en común. Y nuestros parientes en común era, concretamente en mi caso, que en paz descanse, mi tío político, Javier Espinel Lor, hijo de el doctor Espinel Mendoza, que murió en el barco ese que se incendió en el río Guayas, ¿ya? Y él era a su vez también pariente de Galo Chiriboga. O sea, Galo Chiriboga y yo teníamos a Javier Espinel de pariente, pero no éramos parientes. Y tengo la grabación todavía. En el noticiero nacional al aire, pues nunca me voy a olvidar de esa experiencia en mi vida. De 6:40 a 8:30 de la mañana, que nos preguntaban si estábamos locos. Vino la guerra con el Perú y mientras los demás entrevistaban a 2 cuando podían, nosotros teníamos entre 5 y 6 invitados, ¿no? Tú lo llamamos a tiempo. Ahí lo tengo grabado. Dijo don Rodolfo, el arreglo de la refinería está contratado con Fullita y vale 189 o 289 millones de dólares. Está dicho por el ministro. ¿Sí sabe cuánto costó, no? 1.500, 1.800. O sea, y que ahí también tuvieron que mover tierras. Para que vean. Ahí también tuvieron que sacar toneladas, ¿De qué? pero de billetes. Sí, 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 de billetes. Porque ahí fue una locura. Y yo me imagino que el ministro de Petróleo, Energía y todo eso, tiene que haber sabido cuánto iba a costar el arreglo, ¿no? Y resultó Bueno, costando y lo 5 o 6 peor veces más. en el caso de la refinería, lo peor fue que al final con todo ese sobreprecio, no quedó bien. No, no sirve. Si sigue estando mal. ¿Ah? ¿Ves? A ver, volvámonos al discurso del Monsieur le Président. A ver, si usted, una organización internacional con la que no simpatiza con el presidente Noboa, podría ser el de Puebla o el de Sao Paulo, que obviamente no simpatizan con el presidente Noboa, lo contratara a usted, asumiendo que usted hiciera esas cosas, ¿no? A usted ahorita lo viene a pedir eso y lo manda al diablo. Y le dicen que le haga un estudio de qué cosas, qué errores monumentales, uno, de gran calibre, 2, y de menor calibre, 3, dijo el presidente en el estudio. Y asumiendo que usted no fuera la persona ética, etcétera, que es usted, y que lo hiciera, ¿qué encontraría usted? ¿Qué podría objetar? Bueno, yo primero objetaría la ausencia de proyecto. Ok. El presidente no tiene un proyecto nacional porque solamente un proyecto permite establecer quién va a hacer, cómo, con qué recursos, en cuánto tiempo. Si es que hay un proyecto, ahí se define si es que el gabinete es capacitado o no está capacitado para ejecutar ese proyecto. Si es que hay un proyecto, sabemos cuántos seguidores tiene, si la ciudadanía le entusiasma o no le entusiasma ese proyecto. En eso consiste el liderazgo, en establecer metas e inspirar a los ciudadanos para que sigan a esas metas.
aquí se confunde el liderazgo porque piensan que es ser popular. No, Ser popular no es no, suficiente. no, es que ser Entonces, popular es ser popular, no es ser líder. Ha habido exacto. líderes que no eran Entonces, populares. en mi opinión, Rodolfo, Ya, primero, el mayor problema del gobierno es no tener proyecto y buscar popularidad, porque cuando busca popularidad, lo que hace es ponerse en un problema. ¿Sabe cuál es el problema del gobierno? a ver, Vea usted, eh, cuando tiene en mente lo electoral, que es la forma de utilizar la popularidad de manera práctica, es para ganar elecciones. Para conseguir eso, lo que hace es polarizar. El gobierno sigue fiel a la polarización. Polarizar es dividir el país en bandos. Se anula la reflexión y se privilegia la emoción. No importa lo que se diga, cómo se diga, lo que importa es a qué bando pertenezco. Pero la polarización, que puede tener un rendimiento momentáneo electoral, tiene un problema muy serio. Ahora el gobierno ha recibido unas encuestas en las que dice que ha bajado mucho, sobre todo la confianza. Si hay un 70% de ciudadanos que no confían en el presidente, hay un tenemos un problema, gobierno en claro. problemas. Y la polarización lo que hace, Rodolfo, es dividir a la sociedad. Ahora, ahora, para ser el defensor de la fe, que es el verdadero nombre de lo que vulgarmente se llama el abogado del diablo en los procesos de beatificación o canonización, es un problema o una costumbre que han agarrado un montón de gente. Trump en Estados Unidos, como tiene elecciones el 3 de noviembre, se renueva toda la Cámara Baja y un tercio del Senado, más polarizado. Estados Unidos está más polarizado que Ecuador. Me voy al sur, Argentina. Milei, que yo creo que ha hecho una gran presidencia, pues ha reducido la inflación a... Eso era una locura en la Argentina. Pero Milei es un gran polarizador. Pero si les decía zurdos hijos de P, con todas las letras en los programas de televisión a los que los invitaban, porque claro, la Argentina es otro mundo, ¿no? Pero todos, pregunto yo, todos polarizan. Claro. Ah, chus. La polarización es un mal de nuestro tiempo, por eso está en problemas la democracia. Es un problema de la civilización. Ahorita nosotros en todas partes vemos exactamente lo mismo. Y mire, en geopolítica lo que tenemos es China y Estados Unidos repartiéndose el mundo. Sí, porque Carlos Rucauf, que fue canciller y vicepresidente de Carlitos Saúl Menem, al quien yo tuve el gusto y el honor de conocer y tratar, dice que Rusia dejó de ser hace rato una superpotencia, que Claro. Rusia lo que es una gran estación de servicio, vende gasolina y gas, con armas nucleares. Punto. Pero que las Exacto, dos sí. grandes potencias son gringos y chinos. Y que el resto, Exactamente. bye. Y Europa, entonces, bye. en este encuentro de Trump con Xi Jinping, Sí. deben haber estado sufriendo Rusia y Europa, preguntándose de qué hablarán, qué estarán diciendo de nosotros. Sí, eso, especialmente eso. ¿Qué estarán diciendo de nosotros? Claro. Y lastimosamente no van a saber. Bueno, pero esto es también una manera de polarizar. Sí, claro, está polarizadísimo. Y entonces ya en este momento el mundo es bipolar. Acuérdese Volvió que a era ser bipolar. Claro. acuérdese que quería ser multipolar, pero ahora es bipolar. Y en tiempos de la Guerra Fría era bipolar también. Por un lado los Estados También, Unidos, por otro también, lado la Unión correcto. Soviética. La Ya OTAN sé. por un lado, el Pacto de Varsovia por el otro lado. O sea, la Pero vea bipolaridad no usted, es nueva. en la Guerra Fría Sí, había instituciones internacionales. que Cuando funcionaban. se inició la Guerra Fría, Que después funcionaban. de la Guerra Mundial, se creó Naciones Claro. Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Sí. bueno, todos los organismos Sí. internacionales, es decir, se pretendía que hubiese
una legislación internacional. Bueno, eso se acabó, se ha desbaratado y el gobierno quedó en el caos. Ahora lo que se quiere es un nuevo orden mundial y lo van a hacer China y Rusia. No, y Perdón, Estados Unidos. China y Estados Unidos. Ahora, todas Y esas no organizaciones cuentan que en usted eso mencionó, ni... las organizaciones que usted mencionó, al principio sí funcionaron. Ah, sí, Yo claro. creo que duraron unos 10, 15 años que funcionaron y de ahí de repente, como dice el tango, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Sí, Bueno, lo que pasó es que, mire, Trump lo acaba de decir, ¿no? Dice, mire, Estados Unidos se encargó de financiar Naciones Unidas y sus es organismos. verdad. ¿Y qué pasó? Que financiaba a los enemigos, porque Naciones Unidas, con esa multitud de países diminutos, se hicieron todos, se entregaron a la izquierda. Claro, ¿se acuerda el movimiento de los no alineados? Que eso Eh, de no ah, alineados era broma, pues, ¿no? Así es. Claro. Estos eran los más alineados. Sí. Pero bueno, ¿cuánto financió Rusia? ¿Cuánto financió Venezuela para todos esos países pequeños para comprarles el voto en Naciones Unidas? Y al final entonces terminó diciendo Trump, nos están timando. ¿Sí? ¿Y sabe qué? En, Desde el en punto de el vista económico desbalance es verdad, comercial, claro. Desde el punto de vista económico puramente, es verdad. ¿sí? Claro, porque tenía una balanza comercial negativa. Y además, en las votaciones de Naciones Unidas, esa mayoría de países progresistas, que ninguno progresaba nada, no se llamaban progresistas, esos países siempre estaban en contra de Estados Unidos. Y en todo Estados Unidos dijo, esto no va más. Le quitó el financiamiento a los organismos de Naciones Unidas y ahora están agonizando. Claro, porque ¿quién? ¿De dónde pecatamea? Pues como decían antes, si no hay de dónde. Claro. Y vea lo que hablaba de la polarización. Vamos a Europa. Voy a decir algo casi blasfemo a nivel de historia, pero el nivel de polarización y de odio que hay en este momento en el Reino de España se está empezando a acercar peligrosamente al nivel de polarización y odio que había en la Segunda República Española, que terminó con el alzamiento del 18 de julio de 1936. Vea con lo que acaban de descubrirle a ese angelito, a ese santo varón de Rodríguez Zapatero. Esto es el hecatombe para el Partido Socialista Obrero Español. Pues, ¿no? En una caja fuerte en la oficina han encontrado decenas de collares, pulseras, brazaletes, relojes, y no precisamente chinos, sino usted ya sabe cuáles, ¿no? Además era el lobista de Chávez, de Maduro, o sea, ya le empezaron a... el lobby de que el gobierno de España rescate Plus Ultra, que era una aerolínea venezolana. ¿A cuenta de qué el gobierno? A cuenta del lobbying. Bueno, en España están así. En Francia, el Front Populaire de Marine Le Pen, que lo fundó el padre Jean-Marie, y que ahora el candidato, si no la habilitan a ella, va a ser este señor Bardella, está primero en las encuestas, largo. En Italia, no es que va a estar primero, Fratelli d'Italia, la coalición que dirige Giorgia Meloni, y que esa sí es bien de la derecha para acá. Porque cuando recién empezaba en política en Inglaterra, algún periodista con mala leche le preguntó qué pensaba de Mussolini, y la tipa dijo que era un gran hombre y que lo habían jugado mal. Y en Alemania, la AfD, la Alternative für Deutschland, ya hay partes de Alemania donde es el partido más grande. Y en Inglaterra, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, el escándalo del animal este de Stammer, que no se le ocurre mejor idea que nombrar de embajador en Washington a un amigo de Epstein, de Jerry, del pedófilo, y después decir que a él no le habían dicho. Resulta que sí, que efectivamente no le habían dicho las alertas. Pero si había las alertas del Foreign Office y el tipo seguía insistiendo en nombrarlo, le tenían que haber dicho, oiga, no, pues si le estamos diciendo que no. Entonces, hay una polarización en todos esos países, que son lo más importante. Pero mire, usted sabe lo que pasa en Europa, mire, la izquierda se une
y la derecha no se une. Es lo que está pasando en España. La derecha, es decir, no pueden conciliar, pues no encuentran modo de unirse Vox y el Partido Popular. Es que el El partido... Partido Popular ganó las Sí, elecciones, pero gobierna la izquierda, claro. porque la izquierda sí se unió. No es que sea una virtud de la izquierda, sino que el presidente actual del gobierno de España, Sánchez, Pedro Sánchez, cuya mujer está decidió, imputada penalmente, su hermano está imputado penalmente, o sea, el fiscal general de España está preso. sí, correcto. Pero bueno, ¿qué es cómo está él en el gobierno? Él decidió hacer una colección de perdedores. Todos los partidos que perdieron, resulta que sumaban 2 diputados más que los ganadores. Claro, si usted sumaba al PP y Entonces, a Vox, no le a los daba. perdedores, que era toda la izquierda, más algunos de derecha, les dijo, cobren ustedes lo que quieran a cambio del voto. Claro. Uno dijo yo quiero la independencia, otro dijo yo quiero manejar la seguridad social, otro dijo yo quiero la liberación de los presos. A todos les concedió. Entonces se sabe que algunos de esos movimientos, como la Izquierda Unida de Cataluña o los vascos, lo que quieren es la independencia. Sí, pero tienen un Pues bueno, problemota. El problema es ah, la Constitución española, tendrían que cambiarla. bueno, pero si tienen mayoría en el Congreso, la pueden cambiar. Depende, en el Ecuador para cambiar ciertas cosas tiene que ir al pueblo. No sé cómo esté la española. Bueno, en todo caso, vea, este Zapatero que Sí. ahora está en la picota, Uf, este Zapatero fue el que polarizó España, correcto. el que resucitó la guerra civil Con la ley de y el memoria que histórica. puso a pelear de nuevo la izquierda con la derecha. Y lo que hace la desgracia de España, porque resulta que ahora usted le pregunta a los jóvenes cómo puedes apoyar a un gobierno repleto de ladrones, en la familia, en el gobierno, en el partido. En todas partes está repleto de ladrones, ¿cómo puedes apoyar eso? Dice, muy sencillo, la respuesta es simple. Peor es la derecha. Y con esa argumentación, ve usted, por eso decía que la polarización anula la razón. Y vamos a lo emocional. Lo que importa no es que haga, que diga a dónde va. No, lo que importa es en qué bando estoy yo. Ah, claro. Lo de, Una vez que lo usted de tomó mi un... bando es Ah, todo claro. bueno y lo del otro bando es todo malo. Oiga, doctor Lolo, perdóneme una comparación que no está a la altura del razonamiento que usted ha hecho, pero la va a entender tutti e quanti. Es como cuando usted es de un equipo de fútbol. Todo lo que le pasa, que en cada partido el árbitro perjudica a su equipo y beneficia al otro. Y en cada partido le anulan un gol que no era... Y todo, nadie razona allí. Porque a ver, el fútbol ha logrado fanatizar a una importante cantidad de personas en el mundo, ¿no? Hay más gente afiliada a la FIFA que a las Naciones Unidas. Sí, así es. Y yo he llegado a la conclusión de que, guardando distancias, el fútbol es como el Paglio de Siena, pero todavía peor, y de alguna manera ha sustituido las guerras entre barrios o las guerras entre pueblos, porque ya el nivel de fanatismo, oiga, en Génova, un amigo mío genovés, dice que hay familias que no se hablan entre miembros de la misma familia, porque el uno es de la Sampdoria y el otro es del Genoa. Y si se hablan, se trenzan a puñetazos. Y verá que estamos hablando de Italia del Norte, ¿no? Que se supone que Sí, son más correcto, tranquilos. pero esa polarización, ese fanatismo es la conclusión a la que usted ha llegado. Respecto del fútbol, yo aprendí en las premisas. Fui una vez con mi hijo al fútbol, porque era chiquito y le gustaba el fútbol. Yo nunca me gustó. Sí, ya me Le di llevé cuenta. al estadio y Y estábamos esperando que se inicie el partido. Había silencio todavía. Y un tipo gritó con un vozarrón ahí, árbitro ladrón. ¿cómo? Pues si todavía no empezaba el partido.
Entonces, dije yo, Ya. eso es el fútbol. Sí. Y esto es lo que se ha impuesto, este deporte que se ha impuesto a nivel Sí. mundial. Bueno, ahora la organización internacional más poderosa ya no es la Corte Internacional de Justicia, no es Naciones Unidas, es la FIFA. Aunque los Estados Unidos le dieron un golpe horrible, ¿no? Sí, 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 pero Cuando bueno, en Suiza. es que Trump está dando golpes a todo esto que descubrió que era absolutamente inaceptable para Estados Unidos. Y entonces quiere reordenar todo. No sé si lo va a poder conseguir, pero por lo menos eso es lo que le intenta y ya tiene un socio en ese intento, Xi a Jinping. Xi Jinping. Claro, lógico. Claro. Pero bueno, volvamos a lo Volvamos a lo nuestro. nuestro. Decía la polarización, el Ya. presidente sigue polarizando el país. Y eso le significa una ventaja, pero también Uno, es un problema. exacto. ¿Cuál es el problema? Que quiere ganar elecciones, pero él mismo divide con la polarización. Pero es que para Entonces, ganar hay, como en el viejo dicho romano latino, divide et impera. claro, esto no es posible. Entonces ya sufrió con la consulta una sorpresa que debía de haberle hecho cambiar todo, ¿no? Pero bueno, puede recibir otra sorpresa en las elecciones seccionales. Cuando uno divide en dos bandos del país, es muy difícil saber cuál está sumando más que el otro. O cuál está... A ver, le voy a soltar una teoría medio rara, a ver qué piensa usted. ¿Usted recuerda que una manera de ganar, por ejemplo, un combate de box, hay el KO, hay el knockout técnico, el KOT, hay el por puntos, pero también hay el walkover, cuando el contrincante se va? Sí, pues si se vaya, ¿cómo va a pelear con el que se fue? El WO, el walkover. Abandona. Exacto. Y yo creo que en estas elecciones que se vienen ahorita, y digo ahorita porque ya se está terminando el quinto mes del año en un santiamén, es inconstitucional esto. En algunos lugares importantes del país, como el diablo paga mal a sus devotos, hay gente que no se va a poder volver a postular, como por ejemplo el prefecto de Manabí, el señor Orlando, que fue el brazo ejecutor de Correa y de los que sugirieron a Correa el ataque contra el grupo Isaías. ¿Ya? Él era el director del SRI, del Nacional. No puede Paola Pavón. Así es. Ya, y entonces hay una palabra inglesa, creo que los ingleses también la usan bastante, pero los gringos lo usan bastante, es default. Yo creo que el partido de gobierno con polarización va a terminar ganando muchas cosas por default, porque no va a haber contrincante. ¿Y qué pasa cuando no hay contrincante? Que usted, por más malo que sea, si no hay contrincante, gana. Bueno, eso es lo que hizo, ¿se acuerda usted el dictador Ortega en Nicaragua? Ah, correcto. Y lo que hacía antes en República Dominicana el benefactor Rafael Leónidas Trujillo, benefactor de su Correcto. madre, habrá sido. Ortega metió a la cárcel a 7 contrincantes. Le quitó la ciudadanía a Ramírez, que ahora lo han elegido para reemplazar a Vargas Llosa en la academia. Sí, sí, sí. De esos 7 contrincantes, algunos les quitó la ciudadanía, otros les sacó del país y otros están en la cárcel. Bueno, así cualquiera gana. Ahí no necesitan ni autoridades electorales, ¿no? Pero bueno, ese es el extremo a donde lleva la polarización, el odio, Claro. la división. Nosotros, gracias a Dios, no estamos lejísimos de eso, ¿no? Pero a eso pero el que sigue transitando por ese camino, ¿se acuerda de la propaganda de tarde o temprano su radio Serón Phillips? El que sigue, viejísima, ¿no? El que sigue caminando por ese camino, ¿a dónde llega? A Roma no,
llega a ese estado de... A esos extremos. Sí, de decir, bueno, pues la forma más segura de ganar, bueno, hay una todavía más segura, que ciertos otros lo han usado, Stalin la usaba, ya había consolidado el poder, la forma que no me saquen es matándolo. Entonces primero pactó con la derecha para eliminar a la izquierda porque eran extremistas, y luego pactó con la izquierda del Politburó para eliminar a... Lo cierto es que eliminó a todos, y que los que sobrevivieron no sabían en qué momento los mataba a ellos también, porque bueno, Stalin era paranoico, bueno. Esa es otra, ¿no? Pero no es novedad, la Revolución Francesa terminó devorando a sus hijos. Y, bueno, la mitología griega, Cronos se comía a sus hijos. Bueno, o sea, no es mire, nuevo. la megalomanía es una enfermedad, pero es también una locura. Claro. Y mire, en el periódico The Guardian, hace una semana salió un artículo muy bonito. A ver. Decía esto, le cuento porque es interesante. Cuente. Decía, el presidente Trump cree en la teoría del loco. ¿Ya? Se hace el loco. Y explicaba. Como el líder de Alá, que también se hace loco. Y de loco no tiene un pelo. Sí, correcto. Decía, Trump era muy amigo del presidente Nixon. El presidente Nixon cuenta un libro publicado en el año 2000, cuenta esta anécdota. Cuando ya estaba electo y preparando el gobierno, caminaba por la playa con el que iba a ser jefe de gabinete, Bob Haldeman. El Chief of Staff. Ya. Y le decía, mira Bob, lo que te voy a decir le llamo yo la teoría del loco. Tú vas a hacer correr el rumor de que yo estoy loco, de que cuando me enojo pierdo el control y que tú no respondes, tú no eres capaz de refrenarme cuando yo pierdo el control. Digo, hazle llegar a Ho Chi Minh este rumor. El tipo va a venir volando a París a rogar por un acuerdo de paz. Claro, porque un loco que tiene una cajita, que tiene un botón rojo, que sale disparando ni sé cuántos miles de bombas nucleares, mejor hablemos. Mira, eso le dijo a Kissinger, el mismo Nixon. Henry Kissinger. Le dijo a Kissinger, mira, hazle llegar el rumor a Rusia de que nadie me controla a mí, de que estoy loco y que tengo el dedo en el botón nuclear. Entonces, bueno, Trump le dijo a Nixon que él era el personaje ideal, que él quería ser así en el futuro. Ahora, verá que Trump en sus principios era demócrata y después se pasó a los republicanos, pero efectivamente era amigo de Nixon. Era admirador de Nixon, oiga, republicano. Nixon, si usted le quita el problema de Watergate, que nadie entiende para qué fueron a espiar, porque una de las 3 palizas más grandes de la historia de la electoral americana es la que le pegó Nixon a McGovern, que ganó, creo, o el Distrito de Columbia o un estado. De ahí perdió todo. ¿Para qué lo fueron a espiar? Seguramente no sabía que McGovern valía tan poco. ¿Cómo? Pues si ya había habido la convención de Chicago donde casi se mata, pues, entre los demócratas. Acuérdese, porque la policía tuvo que intervenir. Pero bueno, pero ¿sabe qué? La historia lo está reivindicando a Nixon. En todo caso, mire, el presidente Trump, según esto, se hace loco. También está apostando a la teoría del loco, ¿no? Y entonces dice, a ver, 15% de aranceles, no le gusta 30. No le gusta y si 50. Está molestando 100. Sí. Entonces, ¿para qué sirve la teoría del loco? Para asustar. Obvio, pues. Y entonces dice, mire, como este tipo está loco, puede hacer lo que quiera. Mejor nos quedemos con 50 de aranceles, aceptemos eso, no vaya a ser que suba a 100. Bueno, funciona, lastimosamente. Esta funciona, ¿sí? ¿No? Funciona. Por eso es que algunos han copiado esto de los aranceles, ¿no? Pero lastimosamente funciona. Sí. Porque si no funcionaría, la gente no la usaría. Pero como funciona, y hablando de eso, el domingo 31 de mayo, o sea, este domingo, hay elecciones en Colombia.
hasta el domingo pasado se podían sacar encuestas, y hay un par de encuestas, entre ellas la que publica la revista Semana, que es una revista bastante seria en Colombia. Entiendo, yo nunca he vivido en Colombia, en la que están 33-30. Cepeda primero, pero Abelardo del Espriella con 30, y la que ya se quedó, la que perdió el tren, es la candidata del Centro Democrático de Uribe, la señora Paloma, siempre se me da el nombre. No sé por qué razón, siempre me acuerdo el nombre de la señora Paloma, pero se me olvida el apellido. Pero bueno, ella. Bueno, todos se le conocen por Paloma. Claro, están 33-30-14. Ya. Colombia tiene 2 vueltas, pues, ¿no? Ya. ¿Qué cree usted que puede pasar en Colombia? Y Mire, le voy a decir que es más fácil y más honesto. Le voy a decir lo que quisiera que pase. ok, Que pase lo que siempre pasaba en Francia. Francia inventó las 2 vueltas. el balotaje. Paloma Que Valencia. Sí, sí. Debería acordarme, Valencia, como la paella valenciana que no lleva mariscos, ignorantes. Pero bueno. Claro, lleva conejo. Sí, señor, o pollo, pero no mariscos. Pero bueno. Bueno, en la primera vuelta los franceses votaban por la izquierda para asustar a la derecha y en la segunda vuelta votaban por la derecha para librarse de la izquierda. Bueno, eso espero que pase en Colombia, que en la primera vuelta voten libremente y queden muy cerca, pero ninguno gane en la primera vuelta. No, no hay posibilidad. Y en la segunda vuelta se junten, no las derechas, porque las derechas no se juntan jamás, que se junten los electores de las derechas y ganen la elección. ¿Sí sabe por qué por qué las derechas no se juntan jamás? Porque tienen vergüenza de ser derecha. No solo eso, además les da miedo que si se juntan el otro los trague y los desaparezca. Sí, Esa sí. es la otra. Pero Es a ver, verdad. pero el miedo de ser derecha se está perdiendo. Milei, a Ah, ver, sí, por supuesto. Bolsonaro, Sí, sí, sí. oiga, sí sabe que Jair Bolsonaro se le está pegando, claro que la elección es en diciembre, pero que está cerquita de Lula, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Bolsonaro puede ganar ya Bolsonaro Junior, pues, ¿no? el hijo, Sí, claro. el hijo. Pero mire usted, el problema de la izquierda es que es fanática. La izquierda, toda izquierda es fanática. Toda izquierda es fiel a muerte. Perdona todo. Ah, Por sí. eso tolera dictadores, tolera ladrones, tolera todo. ¿Ya? En cambio, la derecha no tolera nada. La derecha tiene enemigos en la derecha al día siguiente de la elección. Y, y esto es una cosa inverosímil. Aquí ha pasado, Porque, aquí ha porque pasado. seguramente eso obedece a que la izquierda sabe, tiene el complejo de que no puede ganar, que tiene que unirse para ganar. La derecha, en cambio, tiene el complejo de que se merece el poder. Y ahí está el origen de todos estos males. Ah, se merece el poder. Cuidado, me va a decir que creen que es por gracia divina. Y ahí sí voy a salir corriendo. Doctor Lolo. Ese es el origen. Sí, no, claro, lógico. Lo último, para no abusar más de vuestra merced. Parece ser que luego de 67 años y meses se acaba la dictadura comunista de Cuba. Entre otras razones porque tienen luz creo que 4 horas al día, cuando tienen. 20 por lo menos no hay luz. Como no hay energía, no hay cómo recoger basura. Como Cuba es un país prácticamente plano, no hay cómo haber hecho nunca, ni cuando los rusos lo mantenían, no se pudo hacer hidroeléctricas. Como además se han robado la mitad de la plata, porque Rusia les compraba el azúcar al triple de lo que valía y le vendía el petróleo en menos de la mitad. Así, claro, así yo también soy rico, pero bueno, se acabó eso. Después Chávez lo salvó, se acabó eso. O sea, Cuba es un país inviable, porque Cuba sin turismo es cero. ¿Qué tiene? Ron, azúcar y cigarros. Con eso no vive en ningún país. Y cuando usted no tiene luz, no tiene turismo, porque a menos que usted esté loco, no va a ir a un lugar donde no hay luz. ¿Tiene las horas, los días contados la dictadura cubana?
Miren, Cuba, dicen, es un país fallido. Hay muchos calificativos le dan a Cuba. Cuba es un país mendigo. No puede sobrevivir No, solo. no puede. Siempre vivió de la limosna de Rusia, después de la limosna de Sí, Venezuela. La ventaja, la inteligencia de Castro fue persuadir a Chávez de que podía hacer un gran país. Y seguramente le dijo, chico, vamos a hacer un solo país. Y yo ya tengo poco tiempo, ya era viejo. Tú eres joven y vas a ser el rey de ese país. Y Chávez se convenció y se murió primero. claro, de cáncer. Sí, Y bueno, a Fidel le disparaban y le rebotaban las balas. sí, pero en lo económico, en lo militar hicieron un solo país. Sí. Y Cuba manejó la, la, la milicia, manejó la ¿Y el economía, petróleo? manejó el Claro. petróleo y manejó la guardia presidencial de hasta Maduro. Sí. Claro, pues ¿Ya? si los que mataron cuando lo Entonces, sacaron a Maduro eran cubanos. Las abejas negras, lo las avispas único que ha negras. tenido Cuba Ajá. es su posición geopolítica, geográfica, ¿ya? Y por eso ha pagado Rusia y por eso pagó Venezuela. Ahora ya no tiene quien pague, creo que necesita desesperadamente de Estados Unidos. Y Sí, entonces están esperando las condiciones para entregarse. sí, porque nadie vive del aire. Así Nadie es. vive del aire. Doctor Lolo, muchísimas gracias, un enorme placer como siempre. Ha sido extremadamente instructiva esta entrevista. Espero tenerlo en un futuro cercano. Le mando un gran abrazo, doctor Lolo. Siempre es un placer conversar con usted, Rodolfo. Un buen día para todos. Gracias. Chicos, nos vemos mañana. RTP